Ok, una vez más, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase, en este caso, nueva de la asignatura de Contabilidad de Instituciones Financieras. Iniciamos registrando la asistencia. Por favor, me indican una vez que vaya registrando, ¿sí? Alvarado Miriam. Alvarado Miriam. ¿Se me puede escuchar? Allí se escucha. Sí, intenté dos veces decirlo. Ya. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Bienvenida. Borges. Gente Borges no se encuentra. Briones Jocelyn. No se encuentra. Coello Diana. Presente, buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, estimada Diana. Fabre Marta. No se encuentra. Gómez Erika. Buenas tardes, presente. Muy buenas tardes. Hermenegildo Jorge. No se encuentra. Lord Francisco. No se encuentra. López Daisy. Buenas tardes, profesor. Muy Presente. buenas tardes. Bienvenida. Merchan Kimberly. Merchan Kimberly. Momento se conecta, dice ingeniero. Ok, gracias, Carlos, por la confirmación. Román Yanira. No se encuentra. Salazar Carlos. Presente ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Sánchez Jessica. Buenas noches, presente. Muy buenas tardes y noches. Suárez Joel. No se encuentra. Vargas Jonathan. Anoche presente. Muy buenas. Vera Andrea. Buenas noches, presente. Muy buenas tardes y noches. Viteri Ruth. Viteri. No se encuentra. Ok. Bueno, en este caso damos inicio a la clase con una asistencia de 8 estudiantes. Vamos a continuar, chicos. El objetivo de esta clase es participar de las exposiciones de esta tarde. Sí, en este caso, bueno, continuamos con las exposiciones que tiene como título lo que sería el leasing financiero, sus ventajas y desventajas, así como también lo que sería el cálculo, ¿no? Cálculos. Entonces, hasta el momento se han presentado a la exposición el estudiante Borges Arturo, Coello Diana, Gómez Erika, Lord Francisco, Merchant Kimberly, Salazar Carlos, Sánchez Jessica. Entonces vamos a escuchar a los compañeros que estarían pendientes. Me indican por favor, en este caso, quién iniciaría. Estaría ya lista el grupo de Miriam, de Allison, para que proceda por favor a compartir su pantalla. Bueno, profe, no están todos, pero al menos los que estamos podemos ir exponiendo. No sé si a usted le parece. A ver, ¿quiénes estarían? Me indica por favor, Allison. Jonathan, Andrea y yo. Usted. ¿Y de cuántos era el grupo? De 4, ¿no? En mi grupo también pusimos a Ruth Viteri, Ah, ya. porque ella no tenía grupo. Pero por eso, ¿de cuántos era su grupo? De 5. De 5. ¿Quién le estaría faltando? Ruth y ya voy a ver.
Jocelyn Briones. Ya, Briones ya se encuentra conectada. Dígame, recién me conecto, ¿qué pasó? Sí, vamos a continuar con las exposiciones, estimada Jocelyn. Entonces estaría pendiente solo la compañera Viteri, así sería, ¿no? Ok, entonces, a ver, tendríamos uno, dos. El grupo de Marta, ¿quién era? Marta Hermenegildo López Suárez. Bueno, alguno de ellos no se encuentra, así que vamos a continuar entonces con los que ya estarían casi listos, esperando que luego de esta exposición ya esté en completo el otro grupo. De lo contrario, pues los estudiantes que se encuentren presentes realizarían la exposición y pues tendrían la nota aquellos que se presentaron, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Damos paso a Jocelyn, ¿sí? Quien va a exponer junto con su grupo sobre el leasing financiero. Estimada Jocelyn, Dígame, o sea, adelante. ya mis compañeros expusieron. Pero Jocelyn y, bueno, o sea, el grupo de ustedes, Jocelyn Ah, y ya, ya, Alison, ya. sí. Sino que por un momento solo vi Jocelyn, por eso indicaba el grupo, o sea, su grupo. Recordemos, recordemos chicos, una vez más, ¿no? A ver, antes de que continuemos, estamos ya hablando, estamos abordando el tema de una de las operaciones activas, ¿verdad? De las instituciones financieras, como lo es el leasing, ¿verdad? Entonces, como para hacer un preámbulo, una pequeña introducción, quisiera recordar, ¿no? ¿Qué es el leasing? ¿Verdad? El leasing es el arrendamiento mercantil, ¿verdad? Es una herramienta muy valiosa y relativamente podríamos decir también que es un instrumento moderno que sirve para la financiación de diversas actividades económicas y de modo muy especial aquellas que son inherentes al proceso productivo, ¿sí? La aplicación del leasing puede resultar eh, esencial al momento de facilitar a las empresas, a las industrias del equipamiento, ¿verdad? De maquinarias o de algún tipo de activos, ¿verdad? Y de esta manera lograr una renovación de sus bienes, ¿ok? Entonces, al realizar esta renovación de los bienes, viabilizamos, ¿verdad? Viabilizamos el ritmo de ciertos avances técnicos o de ciertos procesos que se llevan a cabo dentro de las empresas. Entonces, esto lo indico como un preámbulo a las exposiciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de leasing, estamos hablando del arrendamiento mercantil, ¿cierto? Entonces, justamente nos estamos centrando un poquito más en lo que sería el leasing financiero, que dicho sea de paso es una de las modalidades más frecuentes que se aplican en nuestro medio. En este caso, cuando hablamos de leasing financiero, pues estamos hablando de en la que la parte arrendadora necesariamente es un banco, ¿no? Por eso, dado que nuestra asignatura es contabilidad de instituciones financieras y de seguros, entonces, dada esa circunstancia, nos encontramos centrados precisamente en este leasing financiero, ya que es aquel que sería básicamente de objeto de estudio para nuestra asignatura, ¿sí? Entonces, vamos a darle paso a el grupo que estaría liderado por la señorita Allison. Adelante. Buenas tardes, profe. Disculpe que recién me pone, pero me
Estimada Alison, sí, ya pueden iniciar. Licenciado, deme unos minutos que la compañera Alison está desde el celular. Voy a tratar de conectarme yo de mi computadora para compartir. Ya, ok, está bien. Entonces vamos a esperar unos segunditos, ¿sí? Me avisa, para poder en este caso continuar con la grabación, ¿sí? Ok, está bien, ¿sí? Mientras eso, verifico la asistencia, ¿no? Ya se conectaron. A ver, estaría pendiente Borges, Fabré, Hermenegildo, Román y Suárez. Entonces, he podido registrar la asistencia de algunos compañeros que ya se fueron adheriendo a la clase, ¿no? Alguien de los que nombré, Borges, Fabré, Hermenegildo, Román, Suárez, tal vez está aquí conectado y no le registré asistencia. Bueno, creo que no. Entonces, ahora sí. Sí, se visualiza la pantalla. Ahora sí, dale, dale. Estimado Carlos, antes que continúen sus compañeros, ¿no? Trate de que se amplíe un poquito la pantalla, ¿no? Ubíquese en la parte superior, en cualquiera de las pestañas, ¿no? Ya que tiene abierto inicio, ahí dele clic derecho, o también. Muchas gracias. Listo, profe. Ahí le toca a mi compañera Andrea Vera. Ya. Listo. Profe, lo que pasa es que no puedo prender la cámara porque no estoy en mi casa, recién estoy saliendo del trabajo y por eso voy a tener la cámara apagada. Ok, continúen. Ya, leasing, ventajas y desventajas. Leasing de arrendamiento. Considérese arrendamiento financiero, el contrato mercantil que tiene por objeto la localización de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora por el uso de la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado. Elaborado inicialmente como instrumento alternativo de crédito y que constituye el día de hoy uno de los principales mecanismos de crédito al que recurren estas empresas. Consideraciones. Durante el tiempo de contrato, la entidad que presenta el servicio de leasing, que sería el arrendador, es la dueña del bien, pero no el responsable de algún tipo de daño, deterioro o pérdida de esto. Se pueden exigir inspecciones sobre el bien. En la cuota acordada a pagar incluyen intereses y comisiones. El mantenimiento del bien arrendado corre por cuenta del arrendatario. Es decir, profesor, que aquí, por ejemplo, digamos que una persona arrienda, ¿no? Entonces, y no sé, daña algo por instalar que un televisor y se daña la pared. Entonces, el que es responsable de arreglar esa pared sería la persona que arrendó, o sea, la persona que puede decir alquiló ese lugar. Ya, entonces eso no corre por el lado de la persona que lo alquiló, sino el que arrienda. En cuanto a la radiografía del leasing, quiere decir que vamos a analizar en sí qué otras cosas puede pasar con el leasing. Bueno, si bien sabemos, leasing tiene un significado en español que sería igual a arrendamiento. En el caso de un arrendamiento financiero, volvemos a repetir. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento financiero donde siempre hay opción de adquisición, porque como vimos en una clase anterior, el arrendamiento financiero sí tiene opción a compra. Está la adquisición del 1 al 10% del valor del activo, cosa que ya se ha explicado incluso en ejercicios.
este 10% viene a ser quien dice como que el restante o el residual del activo que nosotros estaríamos pidiendo, por así decirlo. El cliente es quien decide qué activo necesita, a quién desea comprarlo y en dónde. O sea, por leasing se puede financiar todos los activos generadores de renta, ya sean muebles o inmuebles. Es decir, yo voy a hacer un leasing, voy a buscar de una casa financiera para ya sea pedir de él un local, unas motos, o bueno, pongamos otro ejemplo. Digamos que don Juan es un señor que tiene una tienda. Entonces todo el mundo ve en el barrio que don Juan vende bastante. Le dicen, don Juan, ¿por qué? Para que su crecimiento siga siendo bueno, porque aparte de tener su tienda no hace envíos fuera de Daule o tal vez otros lugares de aquí de Daule, porque don Juan tiene precios buenos ya. Entonces don Juan hace el leasing porque puede hacerlo por unas motos. Entonces significa que él va a pedir al banco que adquiera esas motos y esas motos son las que él va a utilizar por un determinado tiempo según lo establezca un contrato para que se hagan servir entregas, para que de pronto se receten más pedidos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace don Juan? Él tiene la opción a decidir, a mí me gustan las motos donde las venden en Oromoto, en Motodaule, por ejemplo. No existe, pero es un ejemplo. Entonces, él ve porque él va a financiar, sabe dónde le puede salir mejor su moto. Entonces, él ya tiene una idea del financiamiento e incluso yo tendría una idea del 10% que iría a pagar en caso de que don Juan quiera comprar su moto. Entonces, las figuras tradicionales de leasing, es decir, aquellos artículos en los que se les puede hacer un arrendamiento financiero, viene a ser un inmobiliario, un local, un vehículo, un transporte, creo que es algo que normalmente hacen los bancos. Imagínense que es un banco que recién está empezando, entonces para darle a sus asesores de crédito, escogen un carrito, entonces estos asesores se movilizan de esta maquinaria y equipo. Incluso hay un leasing que es destinado a lo que es la agronomía, se llama agroleasing y ya hablaremos después. Y equipos de cómputo y telecomunicaciones. Alinson, no se te escucha. ¿No se escucha nada? Ahí sí. Ahí sí. Sí, Ahí se ya. escucha. ¿Dónde Trata de no alejarte mucho del micrófono, que no se te escuche. Ay, es que después se ve la cara muy cerca. Vamos a apagar la cámara, profe. Profe, ¿desde dónde no se escuchó más o menos? O sea, sí se le escuchaba, solo que al final ya bajó más la voz y no se le escucha, pero Ok, bueno, estaba viendo en un video tutorial que explican que a algunas compañías no se les hace tan factible el leasing en cuanto a equipos de cómputo y telecomunicaciones. Por ejemplo, en cuanto a un teléfono. Yo estuve en una empresa en la cual nos daban un teléfono para hacer nuestras rutas diarias. Y entonces en este caso, chévere, nosotros no pagamos en un principio por un teléfono, pero si de pronto el teléfono o se nos dañaba o se nos perdía o algo le pasaba, nosotros teníamos que pagar el valor del teléfono, lo que le había costado a la empresa. Y digamos, en ese tiempo puede que ese modelo de teléfono haya estado a $250, pero ¿cuánto pagábamos nosotros como vendedores, como trabajadores de la empresa? Siquiera unos $450. Entonces, el precio no era conveniente para alguno de nosotros y en ciertos casos, en lo que son modelos como laptops, dicen, o sea, en sí, en equipos de cómputo y telecomunicaciones, no es muy factible porque recordemos que su precio de vida también es, perdón, su vida útil, por así llamarle, es muy corta. Imagínense que yo me hubiera comprado ese teléfono de 450 y a los 2, 3 años ya lo iba a cambiar. Entonces, no es tan recomendable. Puede que sea cuando una empresa de verdad, como lo hizo don Juan, ya sepa qué equipo de cómputo va a escoger, cómo lo va a escoger, dónde le sale mejor. Pero en caso de que no haya una asesoría exacta, no es conveniente porque si yo quiero adquirir ese dispositivo, me va a salir en realidad un poquito más caro. Ya, aquí en la parte derecha
vemos carteras de bancos en crédito. Este es más un ejemplo de Colombia. Y, y se observan las cifras según los bancos que ofrecen más leasing que otros. Y si pueden ver, incluso la cifra está en millones de pesos, no es como que sea en millones de dólares. Entonces, estas son las carteras de bancos en créditos que incluyen el leasing. Volviendo a la parte izquierda donde dice nuevas figuras, tenemos el leaseback, que es la operación de leaseback. Es una figura consistente en vender un activo y seguidamente arrendarlo nuevamente, de modo que se puede seguir utilizando. Ejemplo, un banco compra un activo a un cliente, quien será proveedor y locatario a la vez. O el agroleasing del que les estaba comentando. Es un producto ofrecido que financia todos los activos fijos productivos que promuevan el desarrollo del sector agroindustrial. Es decir, más como para las personas del campo, puede ser un tractor, etc. Y el leasing de importación, que un banco, estaba hablando de un banco en Colombia, que importa el equipo que el usuario desee desde cualquier parte del mundo. Y obviamente este banco en especial colombiano, se ofrece a cancelar todos los gastos inherentes a la importación. Obviamente la empresa tiene que ver si es oportuno, si está en sus riesgos financieros, obtener un equipo que no sea netamente del Ecuador, sino cuánto cuesta el equipo, cuánto nos costará traerlo, e incluso, como les estaba comentando, en la empresa en la que yo trabajé, hacían secado de lo que eran las hierbas del té, el cedrón, etc. Entonces, la empresa, para diferenciarse de otras marcas normalmente hacen el secado así, de manera, ¿cómo se dice? Rústica, en el piso, sobre unas hojitas, etc. Mientras que la empresa para la que yo trabajaba tuvo que sacar una máquina de Reino Unido, si no me equivoco. ¿Y qué hacía esta máquina? Era una especie de horno inmenso agroindustrial, que era una especie de secado exactamente para lo que son las hojas de hierba luisa, de cedrón, etcétera, etcétera, para hacer el secado de estas especies, hierbas, por así decirlo, y luego a fabricar el té. Entonces, ustedes tal vez vean el leasing de importación como algo caro, pero al final del tiempo, si es un artículo que en realidad su vida útil es larga, sí, en el video que estaba viendo también decían que es bastante recomendable. Como ventajas tenemos flexibilidad, financiación total y beneficios fiscales. La primera de las ventajas del leasing es una flexibilidad, rapidez a la hora de renovar los equipos, maquinarias y vehículos de las empresas. Podemos disfrutar de los nuevos bienes sin el fuerte desembolso que supone una compra. Además, no estaremos vinculados al nuevo equipo, puesto que no hay obligación de adquirirlo al final del periodo de leasing. Financiación total. Otra ventaja es que se puede financiar el 100% del valor de la adquisición, un porcentaje superior al de otras fórmulas de financiación. Por otro lado, a efectos bancarios, las operaciones de leasing no cuentan con el riesgo comercial porque no se ha adquirido el bien. Como beneficios fiscales tenemos los beneficios, el valor de las cuotas de amortización pueden figurar como gastos tributarios, por lo que el valor total del bien adquirido se podrá deducir como gastos a excepción del pago del valor residual del mismo. Eso sí, han de cumplirse una serie de requisitos. Los bienes deben usarse en la actividad de la empresa. El contrato tendrá que incluir la opción de compra y tener una duración mínima de 2 años para bienes muebles y de 10 años para muebles inmuebles. Desventaja. El coste financiero. En el leasing lo más importante es el mayor coste financiero de la deuda, ya que el tipo de interés aplicado es superior al crédito bancario normal. A esto hay que sumarle el efecto negativo en tesorería del IVA reportado. Falta de servicios adicionales. En el leasing no incluye servicios adicionales como seguro, reparaciones y conversación de los bienes.
La empresa o autónomo que no quiera hacer frente a estos gastos deberán optar por opciones alternativas como el renting. En las propiedades, en caso de estar interesado en adquirir el bien pasado un tiempo, no podremos acceder a su propiedad hasta que el contrato de leasing haya concluido. Como consecuencia, existe el riesgo de perderlo en caso de incumplir la cláusula establecida. Puede darse el supuesto contrario que no estemos satisfechos con el bien o en cuyo caso deberemos pagar una penalización para cancelar el contrato. En esto puede ser únicamente ser el propietario del bien hasta el final del contrato. También puede entregar o devolver el bien, si no, hasta que termine el contrato. Hay cláusulas penales que si se incumplen con estas obligaciones contractuales, tiene el mayor costo financiero comparado con otras opciones de financiación y es un compromiso irrompible con cualquiera de las partes y no se obtienen los beneficios y poderes que brinda la propiedad de un bien. Ok, muchas gracias a los integrantes del grupo, sí, por su exposición, ¿sí? Dentro del grupo de ustedes, estimada Alison, van a realizar la exposición de la práctica, lo que serán los cálculos de leasing. Sí, profe, la Pero es que verdad. no está conectada la compañera. Creo que no se conectó. Pero alguien de ustedes, de los que está aquí presente, va a hacer esa exposición. Es que le comento, nuestro grupo ya estaba armado, entonces solo faltaba Ruth Viteri. Entonces yo me comuniqué con ella para que haga la parte de la exposición del ejercicio. Y ahorita estoy conversando con ella y me dice que todavía no llega en su casa, que va en el carro y no puede hablar. Entonces esa parte de la exposición era como una diapositiva aparte que le tocaba a ella. Entonces, esa no la tienen a la mano como para que expongan. No, profe. Incluso intentamos buscar un ejercicio eh, diferente, pues, para ver si se podía explicar de otra manera, pero no está la compañera ahorita. O sea, no está en su casa. Ya, bueno, entiendo entonces. Continuamos con la exposición del grupo que estaría pendiente. Sí, por favor, para que los estudiantes que estarían pendientes puedan continuar con la exposición. Todavía tenemos un grupo, ¿verdad? Creo que es el grupo de la compañera López. López de Marta, si no me equivoco. Sí, buenas noches, profesor, pero de mi grupo solo soy yo, Ya, entonces no sé si yo hago la exposición porque los así es. chicos no se han conectado. Así es, estimada. En este caso, usted puede realizar su exposición. En este caso, pues usted sería responsable de su calificación, porque la evaluación la estoy haciendo de manera individual, aunque es un trabajo en grupo, pero la intervención de cada uno de ustedes la estoy considerando de manera individual. Ok, entonces no hay problema. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí se puede ver lo que estoy haciendo. Oh, Sí, mi estimada, sí se puede visualizar. ok, bueno, gracias. Bueno, tenemos que el leasing, estamos los integrantes, pero lamentablemente solo estoy yo. Y
Bueno, ya volví, disculpe. Daisy, Dígame. una sugerencia, Sí. pon habilitar edición, porque al momento que comience a correr la diapositiva no se te van a correr. Habilitar edición. Sí, ahí arriba hay una línea amarilla en la parte superior, ahí dice habilitar edición. Mm, Ya. Me imagino que es. Todavía está la línea ahí, pero bueno, si puedes correrla ahí no hay problema, pero dudo mucho que se te corra. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Ya, ok, ahí creo que sí está bien. Bueno, nosotros investigamos que el leasing es un instrumento financiero que permite lograr la adquisición de activos mediante un contrato en el que se establece la opción de compra por parte del arrendatario. En momentos de crisis económica como el actual o como el que vivimos, este instrumento puede llegar a ser un instrumento válido según la característica de algunas empresas. Las ventajas que tiene el leasing. Las ventajas son que sus trámites son fáciles y rápidos, se mantiene libre tu capacidad de endeudamiento, ofrece beneficios tributarios como la disminución en el valor de los impuestos a pagar, porque el bien no está a nombre de nosotros o del que pide el leasing. En la financiación del valor total de la inversión, puedes financiar bienes nacionales o importados, aumenta la productividad sin endeudarte para hacerlo, solo usas el bien durante el tiempo en el que esté vigente, así evitas acumulación de bienes obsoletos. El leasing es flexible en plazos, cantidades y accesos a servicios. Esas serían las ventajas. Bueno, una de las ventajas que tiene el leasing. Ahora las desventajas, como todo en la vida, ¿no? Únicamente puede ser el propietario del bien hasta el final del contrato. Y de ahí se ve si se queda uno con el bien o no. No puedes entregar o devolver el bien sino hasta que termine el contrato. Hay cláusulas penales si incumples con tus obligaciones contractuales en cuanto a este contrato. Tiene mayor costo financiero comparado con otras opciones de financiación. Es un compromiso irrompible por cualquiera de las partes. No se obtienen los beneficios y poderes que brinda la propiedad de un bien. Bueno, estas son algunas de las ventajas y desventajas que se tienen al tomar un contrato de arrendamiento financiero o leasing. Teniendo esto en cuenta, el leasing o arrendamiento financiero es una buena alternativa para empresas que no tienen una gran capacidad económica y quieren crecer y mejorar. Diferencias con el crédito. La diferencia del leasing con otros sistemas como los del créditos comerciales o los créditos de hipoteca sobre el bien que se compra es que el leasing hace la adquisición a su nombre y luego la deja de arriendo a un tercero. Si éste deja de cumplir su parte del contrato, es decir, pagar su arriendo, el bien deja de ser arrendado y vuelve a la empresa de leasing o banco. Y tenemos que, bueno, en resumen, la palabra leasing es una palabra en idioma inglés que significa arriendo y sirve para denominar a una operación de financiamiento de máquinas, vivienda u otros bienes, ¿no? Y tiene dos partes, que es el arrendador y el arrendatario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, estimada Daisy. Sí, no, no deje de compartir, no deje de compartir. Ubíquese
en la última lámina, ¿sí? Allí, en esa, exactamente. Bien, estimados estudiantes, a ver, antes de continuar, de allí, después de esta exposición no iba a intervenir nadie más, ¿verdad? Estimada Daisy, solo está usted, me indicó ahorita. Bueno, por el momento sí, yo creo que no se han ninguno de los chicos conectado, entonces, Ya, ok, perfecto. Gracias entonces por la confirmación. En todo caso, eh, entre la clase anterior y esta, recuerden, hemos venido hablando nosotros de leasing. Leasing, como ya lo vemos aquí en pantalla, es una palabra que se encuentra escrita en idioma inglés. ¿Y qué es lo que significa arriendo? Por eso es que cuando nosotros hablamos de leasing, estaríamos hablando del arriendo mercantil. ¿Por qué será que se le llama arriendo o arrendamiento mercantil, estimado Carlos? Porque está, digamos que relacionado referente al mercado. Si bien es cierto, yo para adquirir una máquina tengo que sacarla de, qué sé yo, de alguna fábrica, es como que estuviera adquiriendo el producto, como que yo me voy a comprar prácticamente esa máquina, o ya sea Ok. de algún servicio. En este caso tiene que ver también con los negocios, ¿verdad? Con los negocios, con el Correcto. emprendimiento, con el comercio, ¿cierto? Entonces, por eso es el arrendamiento mercantil. ¿Y qué es lo que busca o cuál es la finalidad, ¿verdad? Es financiar, ¿verdad? Financiar algunos activos, ¿cierto? Algunos activos. Cuando hablamos de leasing en forma general, pues allí podemos hablar nosotros de financiar máquinas, viviendas, ¿verdad? Porque estamos hablando de leasing en su término general, ¿verdad? Pero ya sabemos que existen varios tipos de leasing. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de leasing inmobiliario, entonces ahí estaríamos hablando de las finanzas, del financiamiento tal vez de una vivienda. Pero, dado que en esta ocasión nos encontramos hablando específicamente de leasing financiero, en este caso estaríamos aquí hablando ya de financiamiento de maquinarias o de activos que van a ser utilizados, ¿verdad? Pero para las operaciones que se realizan dentro de una empresa, ¿verdad? Entonces, como bien ya nos pudieron compartir algunos de los compañeros que expusieron, entonces puede ser que alguien desee adquirir una maquinaria o algún equipo que seguramente esté necesitando para poder operar, ¿sí? Entonces, suba un poquito, por favor, estimada Daisy. Algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta. No, no, no del todo, no del todo. Estaba casi al final de su presentación. Por ahí, en la 5 me parece que es, lámina 5. ¿Para quiénes sería más conveniente? ¿Para quiénes sería más viable acceder al leasing? ¿Verdad? Vemos que es más viable o es mucho más conveniente, ¿verdad? Para aquellas empresas que no tienen una gran capacidad económica. Hace poco, la compañera Alison Alvarado nos propuso o planteó un ejemplo, ¿cierto? De un emprendedor que tal vez para poder ampliar su negocio, para poder ampliar su cobertura, necesitaba tal vez un equipo, ¿no? Una moto, tal vez una camioneta para poder brindar un mejor servicio. Entonces, en muchas ocasiones no se tiene el capital necesario para poder hacerle frente a un crédito. O si es que tal vez nos arriesgamos a solicitar un crédito, ¿qué es lo que va a pasar? A ver.
vamos a comprometer, por una parte, nuestro capital de trabajo, pero por otra, en este caso ya va a disminuir nuestra capacidad de endeudamiento. Y que por cierto, esa es una de las desventajas, ¿verdad, estimada Daisy? Suba un poquito, por favor. Entonces, como aquí podemos ver, ¿sí? A ver, o alguien mencionó justamente esa desventaja, ¿verdad? En la que al nosotros acceder a otro crédito, pues ya nuestro nivel de endeudamiento va a disminuir. Seguramente, ¿no? Vamos a poner, en este caso, ¿cuál era su ejemplo? ¿Quién era la persona que estaba como emprendedor, Alison? En su ejemplo. Sí me escucha, profe. Ahorita le escuché, en este momento. Don Juan era, Ya, que tenía una tiendita y bueno, él hizo el leasing para unas motos. ya, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, tomando como referencia esa tienda, ¿no? Entonces, imagínese usted, él está recién iniciando y si tal vez se arriesga por adquirir un préstamo ante el banco para poder comprar una moto o en este caso una camioneta, como habíamos indicado, ¿verdad? Para poder distribuir su producto. ¿Qué va a pasar? En ese momento ya en el sistema financiero en este caso, a reflejar que él ya tiene prácticamente al límite su crédito. Entonces, posiblemente eh, él quisiera acceder a otro tipo de créditos, tal vez créditos de créditos comerciales para ampliar tal vez o surtir su negocio. A la final le van a decir que no le pueden dar un crédito porque en ese momento están evidenciando de que ya su capacidad de endeudamiento no da más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo ideal? O en este caso, ¿en qué ayuda el leasing? En que a él no le va a reflejar toda la deuda. Suba un poquito, me parece que estaban dentro de las ventajas, estimada Daisy. Suba un poquito, por favor, la anterior, la 3 creo que es. Entonces, miren, se mantiene libre su capacidad de endeudamiento, ¿no? Entonces, seguramente, como el bien, el activo no está a su nombre o la deuda total no está a su nombre, entonces su capacidad de endeudamiento se mantiene, ¿verdad? Entonces, él va a poder en este caso hacer uso del recurso que tenga disponible pues para sus operaciones diarias, ¿ok? Y esto está justamente relacionado con uno de las ventajas que está acá, ¿no? Aumenta la productividad sin endeudarte para hacerlo, ¿ya? Ahora imaginemos que el mismo señor Don Juan, vamos a suponer que no es una tiendita que tiene, sino que es un emprendedor que tal vez ha iniciado, en este caso con el negocio de los chifles. Entonces tal vez es una persona que ya tiene acogida en el mercado local, ¿cierto? Y de pronto él comienza ya a incursionar ya, en este caso, en otras provincias, ya se está haciendo más conocido y tal vez necesita tener ya más producción. Entonces, tal vez él inició pues realizando esta labor de la preparación, en este caso de los chifles, de una manera manual, algo casero, ¿verdad? Pero ya al requerir ampliar su producción, seguramente él ya va a necesitar de otro tipo de maquinarias, pues para poder llegar a todo su público, ¿no? Para poder eh, hacerle frente a la demanda del producto. Entonces, es allí, imagínense, en esos casos en los que
es muy necesario precisamente el tema de arrendar un activo que me permita maximizar mi producción y que por ende me va a permitir también maximizar mis utilidades, ¿no? Entonces, es a todo esto que hace referencia la última frase que nos compartió la compañera Daisy. Me parece que también era algo muy relacionado a lo que nos comentaba el grupo de Kimberly, me parece, ¿no? Que tomando todas estas en cuenta, todas las ventajas, todas las desventajas que nos ofrece el leasing financiero, entonces el leasing sí es una muy buena alternativa, sobre todo para aquellas empresas que no tienen una gran capacidad económica, ¿sí? Porque de allí, por ejemplo, si ya estuviéramos hablando de las grandes empresas, entonces seguramente ellos sí necesitan ya hasta de largo tener sus maquinarias, todo esto a su nombre, porque todo esto al estar a su nombre va a aumentar también sus activos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si nos ponemos en este momento a analizar, podríamos hasta hacer un debate, ¿no? ¿Será ¿será que estamos a favor o en contra, ¿no? Aunque tal vez no teniendo en cuenta ese enfoque, ¿no? De a favor o en contra, ¿no? Sino que es más nos favorece o no, ¿sí? Porque imagínense, otra desventaja que me llama mucho la atención es que una vez que nosotros hacemos uso del activo, llega un momento en que ya se vuelve obsoleto, ¿cierto? Entonces, seguramente muy difícil poderlo vender para poder renovar su activo, ¿no? Entonces, bueno, allí tendremos algunas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? No sé si tal vez exista alguna pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes referente a este tema. Chicos, ¿alguna pregunta tal vez? ¿No? Ok. Bueno, estimada Alison, me pareció que el compañero Joel Suárez ingresó a la sala. No sé si de pronto él quisiera reforzar lo expuesto por usted, estimado Joel. No será Daisy, profe. Daisy, Sí, Daisy, Joel perdón. era Sí, de... Daisy, perdón. Ok, sí ingresé dis- disculpando. A ver, en lo que investigamos también del servicio financiero, ya todos sabemos que es un arrendamiento financiero, que en ocasiones suele ser confundido solamente con un alquiler. Sin embargo, como ya lo dijo Daisy, hay muchas ventajas en lo que es ley. También indagamos en lo que es cómo se maneja el ley en una de las zonas financieras de los bancos que existen en el país. Logramos encontrar en lo que es en el Banco Pichincha, lo cual también tiene características en que esto para adquirir el leasing en el Banco Pichincha, esto tiene unas condiciones, las cuales no creo que ya todos conocemos, que sean tangibles, identificables y asegurables, que ellos también dan una asesoría especializada, las cuales aseguran maximizar los beneficios del producto y así añadir a un valor global a su negocio al que quieran el arrendamiento. También da un contrato ágil y, y cercano a lo que mejor se convenga a uno mismo, lo que uno desee. La depreciación dice que en los beneficios nos damos que la depreciación dice que es lineal y registra un activo de balance general. Y así.
Ok. Bien, chicos. Entonces, muchas gracias, estimados estudiantes, por su participación, por la investigación, ¿no? La investigación, de alguna manera, nutre el conocimiento y nos permite ampliar precisamente el conocimiento que teníamos inicialmente sobre el tema, ¿no? Para poder continuar, voy a solo a reforzar la explicación, permítanme un segundo, la explicación sobre el cálculo de las cuotas, ¿sí? Permítanme un segundo mientras yo logro compartir mi pantalla, ¿sí? Esto con la finalidad de que quede muy claro, aunque bueno, ya hemos trabajado anteriormente con el tema ya de tablas de amortización y creo que esto va a facilitar precisamente la comprensión. Me indican una vez que ustedes ya puedan visualizar, por favor. Sí, ingeniero, ya se visualiza. Sí, ok, muchas gracias, Carlos. Entonces, como ya nos habían comentado anteriormente, para realizar la tabla de amortización, se suele tomar como referencia lo que sería el método francés, que es aquel que nos permite a nosotros tener un cálculo de las cuotas fijas, ¿verdad? Eso con respecto a las tablas de amortización, ¿cierto? Ahora, ¿qué diferencia el crédito? A ver, vamos aquí a preguntarle, ¿en qué se diferencia, Joel? ¿En qué se diferencia un crédito bancario del leasing? Usted mencionaba hace poco de que muchas personas suelen confundir, ¿verdad? El leasing con un simple arrendamiento. Cuéntenos un poquito allí en qué se diferencia. El crédito bancario en el leasing, ¿verdad? Sí, sí, ¿en qué se diferenciaría allí? A ver, una vez en que finaliza el periodo inicial de hacer el crédito, la empresa que ha adquirido el leasing recupera también su inversión realizada. Ya. Ok, bueno, recordemos que en los créditos bancarios normalmente no suele estar de por medio un activo, ¿no? En este caso en el leasing sí, ¿no? Porque inicialmente el cliente decide qué activo es el que necesita, el banco o la institución financiera lo compra y se lo presta o se lo da en arrendamiento al usuario, ¿verdad? Entonces él lo está usando y al final tenemos la opción de poderlo comprar, ¿no? Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ya seguramente es conocido para ustedes. Tenemos la adquisición de una maquinaria, ¿sí? De una maquinaria. ¿Cuál es el monto? 100.000 dólares. Se propone una tasa de interés, en este caso es del 10%, podría variar, ¿no? Puede ser del 8, ya dependiendo del caso, ¿no? Pero aquí, para fines de este ejemplo, es el 10%. El número de periodos, para este ejemplo, serían 8 años. Se realizarían los pagos de manera anual. Entonces, cada año viene a representar un periodo y hay un valor residual de 10.000 dólares. Estimado Carlos, ¿qué es el valor residual? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos del valor residual? Ese es más o menos el valor con el cual vamos a adquirir el bien.
Valor con el cual vamos a adquirir el Sí, bien, seguro. o sea, más o menos como para, digamos que es el pago inicial, ¿ya? Para poder, Es el valor futuro de un bien. pero ese es el valor con el que podemos adquirir el bien si realmente lo vamos a comprar. Ya. A ver, en este caso, si estuviéramos hablando de una depreciación, ¿verdad? Si fuera una depreciación, el valor residual es el valor que se espera recuperar al final del periodo o al final de la depreciación, ¿verdad? En este caso, dado que no es una depreciación de activos, sino una, ¿cómo es? Una amortización. Sí, bueno, está relacionado, claro está que es un valor del cual se espera al final del periodo adquirir el bien, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí creo que no le había aplicado esto porque corrí la fórmula nada más. Entonces, ya, al final hacemos este cálculo, ¿no? Ya nuestros compañeros en clases anteriores nos explicaron que para poder realizar este cálculo de la cuota existe una fórmula. Entonces, aquí a mi derecha podemos visualizar la fórmula a aplicar para encontrar lo que sería la cuota del leasing, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula y en la parte inferior estaría, ¿sí? Estaría lo que significa cada una de estas fórmulas, cada uno, perdón, de estas variables. Entonces tenemos que el pago, ¿sí? El pago es igual a el valor actual del bien, ¿cierto? El valor actual del bien por la tasa de interés. Todo esto multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos o mensualidades, ¿sí? Menos el valor final del bien o el valor residual por la tasa de interés. Todo esto dividido para 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos menos 1. Entonces, bueno, esto de aquí sería la fórmula y en la parte inferior está qué significa cada uno eh, de las letras, como para que podamos comprender mejor allí, ¿no? Entonces, esto se lo ha aplicado en una fórmula que vemos aquí a continuación. Entonces, tenemos aquí C5, que hace referencia al valor del monto, por C6, que es la tasa de interés, por 1 más la tasa de interés elevado a el número de periodos, ¿ya? Bueno, si bien es cierto, claro está que la R aquí nos dice que es el pago mensual, pero podríamos decir que sería el pago de cada periodo, ¿no? El pago de cada periodo. Aquí podríamos nosotros hacer o tomar como referencia que este pago se realiza de manera anual, ¿sí? El pago se lo realiza de manera anual, más no de manera mensual, porque estamos hablando que este activo estaría, a ver, un momento, estaría siendo financiado a 8 años plazo, ¿sí? A 8 años plazo. Ok, ahora aquí podríamos incluso, permítanme, reemplazar elevado a la n. Recuerden que n es el número de periodos. Entonces, aquí está, a la n. Menos C8, menos C8 sería F, valor final, ¿sí? Es el valor residual, por la tasa de interés, ¿sí? Estaría bien allí. Todo esto dividido para 1 más la tasa de interés, que es el 10% anual, por, perdón, elevado a la n potencia, que es el número de periodos. Ahí está, menos 1.
Listo, entonces aquí tenemos ya, mediante fórmula, tenemos una cuota de 17.869,96. Y dado que aquí se está trabajando con la tabla de amortización francesa, que es la que nos permite a nosotros calcular cuotas fijas, ¿sí? O dividendos fijos, entonces es que el valor que hemos calculado sería repartido o será distribuido para cada una de las cuotas, con excepción de la última cuota. Estimada Kimberly, ¿qué pasa con la última cuota? Ya en la última cuota se va a sumar el valor residual que son los 10.000 dólares. Excelente, ¿no? Excelente. Porque en este caso aquí se puede tomar en consideración, ¿verdad? Que al final del periodo, ¿ya? Y de acuerdo al contrato, ¿sí? Al final del periodo se va a adquirir este activo. Es decir, que la maquinaria ya pertenecería a la empresa, ¿no? A la empresa arrendataria. ¿Sí? ¿No qué? Ah, ya, como hizo, no, no, yo dije, ¿qué pasó? Ok, listo entonces, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros no estuviéramos vendiendo, voy a eliminar un ratito aquí, entonces nos quedaría un saldo de 10.000 dólares, que es el valor residual, ¿verdad? Pero si estamos con opción a compra, entonces en la última cuota se cancelan el valor residual y ya nos quedaría un saldo cero, ¿verdad? Saldo cero. Entonces, no sé si tal vez aquí tengamos alguna pregunta, estimados estudiantes. ¿Hay alguna pregunta? Aunque básicamente esto ya sería el refuerzo de la exposición, ¿no? Entonces, dos compañeros ya abordaron este tema. Estaría yo haciendo lo que es ya un refuerzo de lo que sería el cálculo. ¿Alguna pregunta? Estimado Carlos, Kimberly, Joel, Daisy. No, ingeniero, de mi parte no, no sé mis compañeros. Yo sí, usted dijo que los 10.000 dólares se pagaban en la última cuota, pero con opción a compra, ¿no? Ujú. O sea, si nosotros comprábamos esta maquinaria, pagaríamos en la última cuota los 10.000. Y Así es. si no la compramos, ¿cómo se reducen esos 10.000? Bueno, en este caso no lo pagan y quedaría con un saldo de 10.000 dólares. Y pues bueno, ¿no? Y ahí depende en algún momento de la institución financiera que decida hacer, ¿no? A la final lo remata, lo vende, bueno, y ahí ya depende de la institución financiera, ¿no? Pero normalmente, como ya nos comentaron hace poco, perdón, en una ocasión anterior, normalmente el leasing financiero nos da la opción de compra, ¿sí? Nos da la opción de compra. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya al final, o sea, ya eso estaría establecido, ¿sí? Ya estaría establecido que quede dentro de las cláusulas la opción de que se compre. Ya, ok, profesor, gracias. Ahí me quedó claro. Gracias. Ok, listo entonces. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta por parte de los demás estudiantes? Me indican, por favor. Jessica, Allison, Francisco, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ya. Joel, Erika, Andrea, ¿alguna No, pregunta? profe, todo correcto. Ok, listo. Entonces quiere decir que ya para la siguiente clase estamos en la capacidad de realizar un ejercicio, ¿verdad? De este tipo. Entonces, preparados chicos para la siguiente clase, que sería ya el día de mañana, ¿verdad?
A ver, déjeme ver, me confirma. No, mañana no. Miércoles. El día El miércoles, miércoles. el día miércoles vamos a hacer un taller, vamos a hacer ejercicios prácticos de lo que sería la tabla de amortización. ¿Sí? Entonces tengan a la mano, por favor, sus calculadoras, ¿sí? Esfero, regla, para que podamos trabajar este ejercicio. Tenemos ya que irnos preparando, por cierto, para cuando ya sean los exámenes. Imagínense que este sea uno de los temas No va a exonerar. de examen, los temas de examen. Entonces, imagínense, necesitamos realizar justamente estos cálculos, ¿no? Profe, ¿cuántas personas habemos exoneradas aquí? Con el PIS ya nos vamos a exonerar, profesor. Bueno, uy, cierto. Según yo iba a tener unos minutos para poder trabajar el tema del PIS con ustedes. Bueno, déjenme ya finalizar, por cierto, la grabación. No hay más inquietudes, ¿verdad? ¿No? No, ninguna. Bueno, como no hay inquietudes, permítanme finalizo la grabación agradeciendo a cada uno de ustedes por su atención, por su participación.